Hello everybody, welcome back to YouTalk TV. Yes. Hoy tenemos otra edición porque ya Carlos hizo un episodio sobre esto, sobre pronunciación de marcas. En total, 20 marcas. I'll see you in just a few seconds. Alright, welcome back to YouTalk TV. Recordad, no hay publicidad, el canal está desmonetizado. Os pedimos que lo compartáis lo más posible y así podamos estar más cerca de nuestro objetivo de salvar el inglés en el mundo hispano. Os dejamos también una presentación gratis en el primer comentario para que cambies tu inglés una semana y lo hables en 8 meses. Echa un vistazo ahí, check it out. Let me know if you have any questions. Decidme si tenéis alguna duda. Vamos con estas 20 marcas. Importante, porque hace poco hice algo parecido en otras redes. Y son marcas que vamos a explicar cómo se pronuncian en el mundo anglosajón. Es decir, que va a aparecer por ahí IKEA, pero no vamos a explicarte cómo se pronuncia IKEA en Suecia, sino vamos a decir cómo se pronuncia IKEA en los países anglosajones. Va a aparecer por allí también, pues, Peugeot, ¿vale? Y vamos a enseñarte cómo lo pronuncian los ingleses o los americanos. O Volkswagen. Vamos a enseñarte no cómo se pronuncia en alemán, sino cómo lo pronuncian los americanos. O Peugeot, no vamos a pronunciarlo. No vamos a explicar cómo se pronuncia en francés, sino cómo lo pronuncian los anglosajones. Lo mismo con IKEA. Lo digo porque esas son 3 marcas que luego causan mucho comentario porque no se comprende bien el concepto, ¿vale? Si queréis que os expliquen cómo se pronuncia en francés, yo podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. O en alemán, o en sueco, pues seguro que hay canales que lo hacen. Yes? Alright, so, let's get started. Let's get started. Number 1. Disney. Número 1, Disney decimos en España, ¿cómo se dice en inglés? Disney. Disney. Alright. Puedes ver esta película en Disney Plus. Sería, you can watch that movie, esa película, on Disney Plus. Disney. Disney. You got it? Number 1, Disney. Number 2, la marca que decimos en España, Levis. Levis. En inglés se dice Levi's. 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 Alright, Levi's. Hay una tienda de Levis cerca de aquí. There's a Levi's store near here. There's a Levi's store near here. You got it? All right. Number 3. Lo que decimos aquí Starbucks. En inglés es casi parecido, se dice Starbucks. Como Sister Paper, Star, A más R genérica, Starbucks. 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 Frase de referencia. Starbucks is a really cozy place. Cozy es cómodo, confortable, acogedor. ¿Sí? Starbucks is a really cozy place. Starbucks is a really cozy place. Do you guys agree? ¿Estáis de acuerdo? Okay, Starbucks. Number 4. Apple. Apple. La marca de ordenadores, de dispositivos, you name it, etc. Apple. Apple. Por la letra clave L al final de palabra y casi no se pronuncia. Apple. Apple. Manuel, Miguel, Raquel, Apple. Apple. Ok, él es un gran fan de los productos de Apple, ¿vale? Apple en inglés, Apple. He's a huge fan of Apple products. He's a huge, enorme, fan of Apple products. Yes, he's a huge fan of Apple products. All right. Number 5, Amazon. ¿Cómo se dice Amazon? Amazon. 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 Amasan, como amasan. Amazon. Amazon is a really successful company. Amazon is a really successful company. Yes, awesome company, by the way. Number 6, Colgate, la crema de dientes, Colgate. Pues vais a decir Colgate. 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 Colgate is the first toothpaste I used as a kid. Colgate es la primera pasta de dientes que usé cuando era niño. Colgate is the first toothpaste I used as a kid. As a kid. Cuando era niño, as a kid. Number 7. Número 7. IKEA. ¿Cómo se dice IKEA? En los países anglosajones tienes que decir IKEA. IKEA. Porque si tú vas a Londres o a Nueva York y lo dices en sueco, que no sé cómo se dice, igual se dice IKEA, no te entienden. Es que no te entienden. Y tú a ellos menos, ¿vale? Porque ellos dicen IKEA. All right? Por más que nosotros queramos decirlo en sueco, ellos no te van a entender. Sí, digo esto porque mucha gente en otros vídeos lo ha comentado, ¿vale? So, por lo tanto, IKEA en inglés, en los países anglosajones se dice IKEA. All right? So, IKEA es una
una marca muy popular en los Estados Unidos. And that's true. IKEA is a very popular brand in the US. And actually, de hecho, yo la conocí cuando estaba ahí en 2001, 2002 viviendo, 2003. IKEA era súper conocido y aquí ni siquiera estaba en España. Por lo tanto, en España, IKEA, en los países anglosajones, IKEA. Desconozco cómo se dirá en sueco. Probablemente se diga como en España, no sé. Number 8. Buen año. La marca de ruedas Goodyear, decimos en España, en inglés Goodyear. 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 La D más la Y hace ese sonido como J. Goodyear. Goodyear está patrocinando la competición. La frase Goodyear is sponsoring the competition. Goodyear sponsoring the competition. Goodyear, si quieres enfatizar más esa J, Goodyear is sponsoring the competition. All right. Number 9, Firestone. La marca de ruedas Firestone se dice Firestone. 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 Of course, por supuesto, si estás en España vas a decir Firestone. O si vas a decir Goodyear o IKEA, por supuesto, ¿vale? Pero si vas a un país anglosajón, pues verás que, como curiosidad, porque quizá no lo vayas a usar mucho, pero Firestone. Yes, piedra de fuego. Firestone. Firestone is one of Goodyear's main competitors. So, Firestone es uno de los mayores competidores de Goodyear, ¿vale? Dicho en español, ¿vale? So, Firestone is one of Goodyear's main competitors. Competitors. All right. Number 10. La marca de tractores, al menos en España, ahora ya no lo sé, pero yo cuando era más niño decían Hondere. Hondere en inglés es John Deere. Eso sí que cambia mucho, ¿verdad? John Deere. All right. So, John Deere is arguably the top tractor company in the world. Es probablemente la mayor compañía de tractores en el mundo. John Deere is arguably the top company, the top tractor company in the world. All right? Vamos con la número 11, Dove. Dove, la marca de jabones, se dice Dove. Dove. El doctor me recomendó que usase Dove. Creo que se dice Dove en español, a diario. En inglés, Dove. My doctor recommended I use Dove daily. Cuidado con recommend, I use. No recommended me to use. Si usa esa estructura, se usa advice. He advised me to use. Pero con recommend es esta estructura. My doctor recommended I use Dove daily. You got it? All right. Number 12, McDonald's. Tampoco cambia tanto. McDonald's. Con letra clave L. McDonald's. Tienes que ver la película sobre la historia de McDonald's, ¿vale? La historia. Hay una película de Netflix que está hace unos 3 o 4 años que se llama El Fundador, The Founder. So, la frase es, tienes que ver la película sobre la historia de McDonald's, El Fundador. All right? So, you need to watch the movie about the story of McDonald's, the founder. You need to watch the movie about the story of McDonald's, the founder. All right. Number 13, Google, que decimos en España, Google. Es como Hugo, pero sin G. Google, ¿vale? En Hugo, la palabra Hugo, le cambias la H por la G y tienes Google. All right, so Google. Y la frase es, recuerda el nombre Hugo para pronunciar adecuadamente Google, ¿sí? So remember the name Hugo to properly pronounce Google. Yes, remember the name Hugo. Remember my name, fame. Anyways, ¿conocéis la canción? I wanna live forever. Anyways, remember the name Hugo to properly pronounce Google. All right, number 14, Facebook. Facebook en España, Facebook en inglés es Facebook. Yes, so Facebook. Porque hace poco explicaba que no se dice book, sino bog, como se acabó, bog. Y la gente preguntaba, ¿y se aplica también a Facebook? Sí. No se dice en inglés Facebook, sino Facebook. Facebook. U como O. ¿Vale? So, Facebook, lo digo en español, Facebook ha estado en marcha durante 13 años, ¿vale? So, in English would be, Facebook has been around for over 13 years now. Facebook has been, fijaos como cuando escuchéis Facebook, lo dicen así, no. Facebook has been around for over 13 years now.
Yes. Number 15, otra red social curiosa, LinkedIn, decimos en España, no sé en otros países, pero en inglés se dice LinkedIn. Lenteja, LinkedIn, 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 yes? So, le costó 5 minutos abrir una cuenta de LinkedIn. Sería, it took her, a ella, 5 minutes to open a LinkedIn account. It took her, salto al alce, it took her 5 minutes to open a LinkedIn account. LinkedIn account. LinkedIn. LinkedIn. Number 16, Nike. Nike, en España que decimos, en inglés Nike. ¿Isn't Nike the most popular sportwear brand? No es Nike, es que no sé ahora si le dicen Nike, cuando era niño se decía Nike. ¿No es Nike la marca más conocida de calzado deportivo, de zapatillas, ¿vale? ¿Isn't Nike the most popular sportswear brand? Probably, yes. Arguably, yes. Number 17, marca de coche Chevrolet, en inglés es Chevrolet. Curioso, las palabras que vienen como del francés, por ejemplo, buffet, en inglés acaban en A. Buffet, ballet, se dice ballet. Y Chevrolet, que es como si estuviera inspirado en un nombre francés, Chevrolet se dice Chevrolet. Chevrolet. Chevrolet es una de las más importantes marcas de coches en América, ¿vale? Eso en inglés es más corto y se dice Chevrolet is a top American car maker. Fabricante de coches, car maker. Porque la marca del coche, fíjate, what is the make of your car? No se diría what's the brand of your car. Se puede decir, pero se usa más what is the make of your car. What is the make? La marca. El fabricante de coches es car maker. O la marca de coches. Chevrolet is a top American car maker. Chevrolet. Alright, vamos con número 18, Peugeot. Ya sabemos que en francés es Peugeot. Oh, no, Peugeot, ¿vale? Pero los ingleses y los americanos a Peugeot, o como sea que se dice en francés, le dicen Peugeot. Tampoco es muy habitual escucharlo porque no es una marca que tan siquiera esté muy popular allí en Estados Unidos, pero imagino que es la forma en la que se refieren, pues, cuando están en Francia o lo que sea, ¿vale? Entonces, en España se le dice Peugeot o no sé cómo se dice en España, ni siquiera. Yo siempre he dicho Peugeot, ¿vale? En Francia creo que se dice Peugeot. Pero un inglés o un americano o un anglosajón se dice Peugeot, ¿vale? Que quede claro que no estamos explicando cómo se pronuncia en francés y en español, sino los ingleses en el mundo anglosajón. La frase es Peugeot, tiene una pronunciación curiosa en los países anglosajones. Peugeot has a funny pronunciation in the English-speaking countries. Peugeot has a funny pronunciation in the English-speaking countries. ¿Vale? Lo mismo con 19, Volkswagen. En español se dice Volkswagen. Desconozco cómo se dice en alemán, porque es un coche alemán, pero los anglosajones se dicen Volkswagen. Volkswagen. Lo mismo, tampoco es una marca tan popular en el mundo anglosajón, pero cuando se refieren a ella, los americanos, ingleses, australianos, canadienses, escoceses, irlandeses, you name it, se refieren a ella como Volkswagen. All right? Ok, en español, Volkswagen. La frase de referencia. Volkswagen no es una marca muy popular en los Estados Unidos. All right? Volkswagen is not a very popular car maker in the US. Yeah? Volkswagen is not a very popular car maker in the US, I guess. Yes, creo. Number 20 es el Ford Mustang, que se le dice aquí. No es como una submarca, pero es casi como una marca, ¿vale? Lleva ya más de 50 años. Y aquí le decimos Ford Mustang. En inglés cambia mucho, se dice Mustang. Mustang, esa A como una EA, Mustang. The Ford Mustang has been around since 1954. El Ford Mustang ha estado en el candelero desde, ha estado en marcha, por así decirlo, o existe desde 1954. The Ford Mustang has been around since 1954. Alright, guys, estas han sido estas 20 marcas que, así os doy la referencia de cómo se pronuncian en español comparado con cómo se pronuncian en inglés. Así por lo menos las comprenderás o las podrás pronunciar en condiciones si alguna vez lo necesitas. Thank you, guys. Echad un vistazo al primer comentario. Os dejamos esa presentación gratuita de 90 minutos más una guía de las 3 claves descargable. Cualquier comentario, dejad abajo. And compartir este vídeo y este canal, eso nos ayuda muchísimo. Es la mejor recompensa que podemos tener. Alright, guys,
Thank you so much, and I'll talk to you later. Bye bye.